Hoy os enseñamos a hacer una solución nutritiva en casa para cultivos hidropónicos. Quedaros para verlo en Agricultura Urbana. Este es el primero de unos cuantos vídeos que queremos hacer sobre el cultivo hidropónico, pues para explicaros un poco cómo funciona este tipo de forma de cultivo, ¿no? Que además al final es un poco desconocida para mucha gente. Nos parece que es un buen momento ahora, que estamos en agosto, pues para enseñaros un poco cómo funciona esta forma de producción, más que nada porque así podéis hacer pruebas con los cultivos que ya tenéis y más adelante, cuando llegue pues el otoño e invierno, que igual son épocas en las que es más complicado cultivar una gran variedad de plantas en exterior, pues que podáis tener un pequeño huerto en interior en el que utilicéis esta forma de producción. Y de todo lo que se puede aprender sobre hidroponía, pues vamos a empezar por esto que nos parece muy sencillo y un poco como lo más básico para empezar, que es aprender a hacer una solución nutritiva. Bueno, para empezar, lo más importante es que tengamos un recipiente donde almacenar el agua para poder hacer luego la solución nutritiva con los nutrientes y para ello es súper importante saber exactamente los litros de agua que vamos a utilizar. Entonces vamos a necesitar una jarra medidora como esta que nos indica la cantidad de agua que vamos a ir añadiendo y pues eso, tener en cuenta Sí, el volumen que va a tener aquí dentro, más que nada porque luego vamos a necesitarlo tanto para regular el pH como para la cantidad de nutrientes que vamos a tener que introducir dentro de nuestra solución. Vamos a llenar el depósito y ahora os decimos cuánto es y seguimos con el vídeo. Bueno, ya hemos llenado nuestro depósito, lo hemos llenado como unos 10 litros, que más o menos hasta aquí. A ver, llenarlo un poco en función también de las plantas que vayáis a regar o del sistema que tengáis o como queréis probarlo. Es verdad que esta solución, una vez que esté hecha, os puede aguantar durante una semana, 15 días, un poco en función también de los nutrientes que vayáis a utilizar, pero bueno, tampoco tiene sentido que llenéis el depósito hasta arriba si luego no vais a gastarlo, ¿no? Entonces eso, lo primero que vamos a hacer, que es lo más importante, es medir cuál es el pH del agua que tenemos cada uno en nuestra casa, porque no es lo mismo lo que tenemos aquí nosotros en Asturias que igual pues lo que hay en Andalucía o lo que hay incluso en diferentes zonas de la misma región. Entonces eso es lo que vamos a hacer lo primero. Para medir el pH lo que vamos a utilizar son pHímetros, medidores de pH. Hay de varios tipos, los hay súper sencillos y muy económicos que para empezar en casa pues están genial y luego uno que es electrónico que para pues a un nivel más profesional, que es el que usamos nosotros ahora, pues también es súper práctico. Pero bueno, empezamos por el más sencillo, que sería este, que es un medidor por tiras y que es muy fácil de usar, simplemente hay que meter la tira en el agua y te indica, se tiñe de un color y según el color del que se tiñe sigues la leyenda y te indica el pH, el nivel de pH que tiene. Luego este otro, que es a lo mejor un pelín más caro que el anterior, pero vamos, que es súper económico también y muy fácil de usar, que funciona por gotas. En este tubito con el que viene echas un poco del agua que tengas y nada, le echas un par de gotitas y dependiendo del color que se ponga, según la leyenda del fabricante, pues también sabes qué pH tienes. Lo bueno de ese es que muchas veces viene incluso incluido con un par de botes de nutrientes, que luego son los que os enseñaremos. Entonces, bueno, hay veces que pues, te lo ahorras cuando tienes que comprar. El kit completo. Sí, sí. Y bueno, este último, que es el digital, que es el electrónico, que bueno, que es lo que decía Tessa, es el que utilizamos nosotros, pues porque es el más rápido y el más eficiente. Obviamente es más caro. Pero requiere bueno, calibrarlo, que bueno, a lo mejor es un poco más latoso, pero sí que es verdad que si lo vas a utilizar a diario y quieres que sea más rápido, pues la verdad que es súper cómodo. Sí, y al final eso, lo bueno es que es pues eso, muy eficiente y muy preciso, sobre todo a la hora de dar las medidas, sobre todo porque estos dos no te dan un número exacto, sino que te dan como una especie como de rango, y en este, por ejemplo, sí que te aparece exactamente el valor del pH que tienes en el agua. Bueno, como habéis visto, el agua que tenemos nosotros, de la que vamos a partir, tiene un pH de 8 aproximadamente y nada, ahora lo que vamos a tener que hacer es utilizar un ácido para bajarlo un poquitín, porque nos interesa que el pH esté en un rango de entre 5,5 y 6,5. Sí, ese pH lo que hace es favorecer la disolución de los nutrientes que luego vamos a añadir. Si no tenéis ese pH o ese rango de pH, el problema es que los nutrientes que echéis van a precipitar y al precipitar no se van a poder absorber después por la planta en cuanto empecéis a regarlos, ¿no? Entonces es bastante importante que este paso os aseguréis de que lo estéis haciendo bien o que estáis en ese rango entre 5,5 y 6 a través de los colores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como dice Tessa, añadir un ácido. En nuestro caso es un ácido que ya viene preparado específicamente para soluciones hidropónicas. De todas maneras, en casa podéis utilizar pues algún otro ácido que tengáis, pues como por ejemplo puede ser el zumo de limón. El problema que tienen este tipo de ácidos es que son mucho menos
precisos a la hora de pues ir bajando poco a poco el valor del agua, ¿no? De la solución. Entonces nosotros os recomendamos lo mismo, que os compréis uno de estos, que es una solución específica, que al final todos los productos que tenemos pues duran un montón, o sea, os van a cundir un montón de tiempo. Entonces si os interesa mínimamente este mundo, os recomendamos que lo hagáis. Importante, cuando empecéis a echar el ácido, bueno, lo primero de todo, poneros guantes. Estos ácidos no son ácidos ultra concentrados, ni mucho menos, o sea, si se os cae en la mano o lo que sea, no os va a quemar, ni tal, ni mucho, o sea, ni muchísimo menos, obviamente. Pero bueno, por seguridad siempre sí, es mejor cubrirse las manos. Y si se os cae en la mano, vais al grifo y os echáis en agua en abundante, pero vamos, que no os vais a quemar ni os vais a deshacer con él, ni mucho menos. Pero oye, mejor llevar los guantes y así te ahorras de tener que ir al grifo a aclararte. Lo importante es ir echando poco a poco el ácido y ir poco a poco regulando y mirando el pH para no pasarse, más que nada porque si te pasas luego tienes que utilizar otra solución que lo que hace es hacer el agua más básica y es al contrario. mucho más lenta. Sí, eso, y es mucho más lenta y entonces tienes que estar como subiendo, bajando y al final eso pues es un follón. Es mucho mejor ir poquito a poquito bajando la solución. Nosotros nada, al principio lo que vamos a hacer va a ser echar unos 5 mililitros aproximadamente de ácido. Ya veis que, vamos, esto os puede fundir la vida. Y ahora lo que deberíais hacer es esperar como unos 10-15 minutos más o menos hasta que se asiente bien el ácido y ver a ver otra vez con el pHímetro en qué estado está. Bueno, ya han pasado unos 15 minutos aproximadamente, vamos a comprobar a ver qué tal está nuestra solución. Echamos 2 gotitas y debería de ponerse de color como entre naranjita claro y verde clarito. Sí. Perfecto. Lo bueno de saber el color del que se pone con la medida que echamos de ácido es que una vez que ya lo haces la primera vez y que controlas la cantidad de litros que usaste con la cantidad de mililitros de ácido que añadiste, pues cuando haya que reponer otra vez la solución simplemente se coge esa medida que funcionó y pues ya se sabe que se va a tornar de este color siempre. Eso es. Esto siempre que uséis la solución que os decimos de ácido, Si utilizáis otras cosas como jugo de limón y estas cosas, pues eso es más relativo y depende de cada cosa que utilicéis. Bueno, y ahora ya el último paso de todos para terminar la solución nutritiva, que es lo importante, son los nutrientes. Ya con el pH calibrado, con todo listo, lo único que tenemos que hacer es añadir los nutrientes. Principalmente los nutrientes hidropónicos suelen venir, bueno, los hay de diferentes marcas y diferentes fabricantes. Los podéis encontrar en casi cualquier tienda de cultivo indoor, los encontráis, y si no por internet. Y como os decía, suelen venir en dos partes, una que es el fertilizante A y otro que es el fertilizante B. El A suele estar enfocado sobre todo en lo que es el crecimiento vegetativo, o sea, en el crecimiento como en biomasa y demás de la planta, y el B suele ser más para floración, sí, para el crecimiento o incentivar la floración de la planta, ¿no? En ambos casos, principalmente también lo que suele suceder es que hay que echar primero siempre el A, que en nuestro caso, bueno, es este de aquí, y una vez que hayáis vertido el A, se vierte el B. Es importante que no los mezcléis los dos juntos aparte concentrados, sino que los vayáis mezclando directamente. Primero uno y luego otro, eso siempre. Es, directamente en la solución nutritiva. En nuestro caso, también en función del fabricante, te va a poner detrás una serie de medidas de la cantidad de nutrientes que tienes que echar en función del estado del crecimiento de la planta que estés cultivando. En nuestro caso tenemos una planta adulta y lo que queremos es pues, que siga creciendo, entonces vamos a utilizar pues, lo que pone para crecimiento de planta adulta, que en nuestro caso son 2,5 mililitros por cada litro, que en nuestro caso tenemos aquí 10 litros, o sea que serían 25 mililitros de esto, y un mililitro por cada litro de floración, que sería este de aquí. Entonces nada, serían 10 mililitros, vamos a echarlo y mezclamos. Primero el A y luego el B. Dejamos que se mezcle bien, lo mismo otros 10 y 15 minutos y ya tendríamos lista nuestra solución hidropónica de nutrientes para nuestros sistemas de cultivo hidropónico. Y en cuanto al pH, es importante que lo reviséis si podéis. La verdad que lo mejor sería a diario y echéis, si veis que sube el pH, pues echéis corrigiendo con una pipeta pequeña o algo así, pues unas pequeñas gotas de ácido pues para ir ajustándolo, y de esta manera no se os van a precipitar los nutrientes y os va a durar la solución nutritiva durante más tiempo. Como podéis ver, parece que son muchas cosas, pero luego
luego al final, una vez que lo hagáis la primera vez, después es súper sencillo. Es una rutina muy rápida de hacer y muy entretenida además, o sea, es una cosa que es como o sea, como que tienes que hacer muchas cosas, pero que al final, bueno, pues eso, es la verdad que muy entretenida, y la verdad es que es un sistema de cultivo y una forma de producir que probablemente os acabe encantando. Entonces, nada, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.